6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 26 de agosto, año 2019. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas, y vamos de inmediato con los temas que trataremos en el día de hoy. Bueno, señores, quiero empezar por una situación que se produjo en Boca Chica. Quiero llamar la atención del director de la Policía Nacional sobre ese hecho y quisiera pues que ese tipo de cosas no se siguieran presentando. Pues hay una denuncia del periodista Ronnie Mateo, del periódico El Nacional. El pasado, vamos a ver si tengo aquí donde él describe lo que ocurrió en Boca Chica. Atención al Sestur también. Atención. Pues él estaba en Boca Chica. Entonces se entendía que su vehículo estaba parqueado en un lugar que no correspondía y que habían otros vehículos de otras personas parqueados en un lugar que no correspondía. Pues Ronnie Mateo fue apresado durante varias horas, encerrado en una celda, y asimismo fueron encerrados otras personas. Yo realmente no sé si una actuación como esa no es una sobreactuación. Él dice lo siguiente en una nota: periodista Ronnie Mateo denunció que fue maltratado, arrestado por varias horas y encerrado en una celda con delincuentes por supuestamente haberse estacionado mal en el área pública de la playa de Boca Chica. Por la misma situación pasaron otros 7 ciudadanos que también habían estacionado sus vehículos en el lugar, por recomendación de los hombres que hacen el trabajo de parqueadores en la zona turística. La decisión fue adoptada por el coronel de los Santos, quien ordenó llevar al grupo, entre lo que se encontraba un menor de edad, a una celda del destacamento policial del referido municipio. Dicho coronel además ordenó a sus subalternos que le quitaran a los ciudadanos las llaves de sus vehículos, sus celulares, mientras los mantenía en una celda como si se tratara de delincuentes. Dentro del cuartel, los agentes policiales maltrataron psicológicamente al grupo que disfrutaba de la playa junto a familiares, diciéndole que debía permanecer detenido hasta el lunes. El periodista cuenta que agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, Sestur, le comunicaron a los conductores que estaban estacionados en una área restringida y que por tal razón debían llevarlos a las oficinas del organismo en Boca Chica para que llenaran un papel, a lo que ellos accedieron sin mostrar resistencia. Estando en las instalaciones del Sestur es que interviene el coronel, quien de forma airada ordena que los trasladen al destacamento de la policía. Luego de 3 horas el grupo fue liberado tras la intervención de periodistas de Boca Chica y del fiscal del municipio, quien lamentó los hechos ocurridos. Él, cuando fue objeto de este abuso, estaba en compañía de sus 2 hijos, uno de 7 y otro de 9 años. Si han establecido un área para parquearse y hay vehículos que no están allí, esos vehículos, se habla con los propietarios, esos vehículos se movilizan con una grúa, esos vehículos, ocurre cualquier cosa, pero esta cuestión de apresar y
y de llevar las cosas a esos niveles, eso es totalmente abusivo. Yo espero que este hecho pues sirva como punto de partida para que esa actuación cambie y esta persona, que seguro si está cometiendo esos atropellos de esa manera contra esta persona, esa debe ser su conducta, pues entonces pues se le ponga a actuar conforme a lo que establece la ley, porque cualquier persona que está mal estacionada, creo que hay un procedimiento para resolver esa situación que no es ese. Poco más adelante vamos a tratar de comunicarnos con Ronnie Mateo para que nos cuente esta experiencia, pero también esperamos la reacción de la Policía Nacional, que por cierto, ahora veía ayer algunos mensajes que colocó en Twitter, pues veía algunos mensajes sobre una situación que ha publicado el Boston Globe. En esa situación, pues se formulan algunos cuestionamientos. Yo veía algunos Twitter publicados por Alicia Ortega. Se formulan algunos cuestionamientos al vocero de la policía, que dice pues que supuestamente él pues trabaja o está en la nómina de MLB y que ellos cuestionan su rol en la investigación del caso David Ortiz. Yo no sé cuál fue el rol del vocero de la policía en el caso de la investigación del caso David Ortiz, porque en esos casos los voceros no tienen ningún rol que no sea el de dar a conocer los resultados de la investigación. Entonces, no es una persona que el vocero no tiene la facultad ni de alterar ni de cambiar los resultados, sino de exponerlos ante la opinión pública. Y entonces también se expresa la inconformidad de David Ortiz. Estos son publicaciones que salen en el Boston Globe. David Ortiz ha contratado al excomisionado de la policía de Boston, Ed Davis, que envíe un equipo de investigadores privados a RD porque no está satisfecho con las investigaciones realizadas en el país. Bueno, y entonces lo que dice la reseña del vocero, investigación de Boston Globe revela que el vocero de la PN, Fran Durán Mejía, está en la nómina de la MLB como agente de seguridad, al tiempo que cuestiona su rol en las investigaciones del caso David Ortiz. Bueno, lo de ambas cosas podemos aclararla con él un poco más adelante, si se le ha autorizado hablar de su propio caso, pero en lo que tiene que ver con la investigación del caso, pues el vocero no es un ente decisivo. Y además, este caso de David Ortiz, la policía y el Ministerio Público lo manejaron de manera mancomunada, y en las ruedas de prensa siempre llevó la voz cantante el Procurador General de la República. Ahí no hay manera de que un vocero de la policía sea que determine qué es lo que se va a plantear o pueda haber alterado o distorsionado el resultado de una investigación. Entonces, bueno, David ya da señales de recuperación. Él emitió un mensaje
un video con un mensaje de felicitación a Joel López y su esposa, que formalizaron, ¿no?, mediante el matrimonio su relación, y entonces él le felicita, y ahora entonces públicamente aparece con estos planteamientos. Lo lamentable, David, lo lamentable es que esta figuración pública viene en un momento inapropiado, porque por otra parte, David Ortiz están circulando sus fotografías en encuentros distintos con el señor César Emilio Peralta y parte de los que son considerados como entes principales de su red de narcotraficantes. Y en varias de esas fotografías, en momentos distintos, está apareciendo David Ortiz. Esto le obliga a producir algún tipo de mensaje. A David Ortiz nadie lo está vinculando con la red como tal, es decir, nadie está diciendo que él tuviera vínculos más allá de los vínculos sociales que muestran esas fotografías. Pero David está en la obligación de referirse en algún momento a eso, porque lo que está en juego para David Ortiz no es lo que se publica en la red y lo que se esté debatiendo en la opinión pública nacional, sino que él sabe que este es un aspecto que pudiera afectar su llegada al Salón de la Fama o pudiera dilatar su llegada, hacerla que tenga que esperar unos años más para poder llegar al Salón de la Fama, porque evidentemente que esta vinculación social hasta este momento con narcotraficantes, cuando eso se asocie incluso al propio atentado del que fue objeto, da mucha materia para la especulación. Entonces, hay en otro tema una propuesta de el presidente Donald Trump que se ha comentado en la semana con opiniones distintas. Es la propuesta de la compra de la isla más grande del mundo, que es la isla de Groenlandia, que pertenece a Dinamarca. Pero geográficamente está pues entre lo que sería la frontera entre Rusia y los Estados Unidos, pero de forma prácticamente adyacente a los Estados Unidos en el Atlántico, y entonces está ubicada entre el Ártico y el Atlántico. Como no hay un contexto histórico al momento de los titulares y de la difusión en redes del mensaje de que a un presidente se le está ocurriendo plantear la compra de un territorio a un país, eso pues desde luego que huele a locura. Eso huele a desquiciamiento. Sin embargo, eso no es una idea que, aunque sea inaplicable, que aunque conlleve mucho tiempo y ciertos conflictos, no es una idea que surge de la cabeza de un presidente que se la soñó y al otro día, como a él se le ocurrió plantear eso, él lo plantea. No es así, porque esa forma parte de una tradición histórica de los Estados Unidos, y además, en el caso de la compra de Groenlandia,
no es él el primer presidente que lo ha planteado de manera así abierta. En los siglos anteriores, otros presidentes lo han planteado. Por ejemplo, en el siglo XIX lo planteó Andrew Johnson. En el siglo XX lo planteó otro presidente de Estados Unidos, lo planteó Harry Truman. La misma propuesta. La misma propuesta. Entonces, Dinamarca, que dice que los países no se venden ni se compran y que ya ha pasado la época, bueno, no le vendió a Groenlandia, a Estados Unidos, pero sí les vendió las Islas Vírgenes. No te voy a vender Groenlandia, pero te voy a vender las Islas Vírgenes, y le vendió las Islas Vírgenes. Entonces, no es que los países no se venden porque usted ha vendido. En la propia historia de los Estados Unidos está la grandeza de ese país muy empatada con acontecimientos como ese, porque el país que está hablando de eso es el país que le compró la Luisiana a Francia, es el país que le compró la Florida a España, es el país que le compró Alaska a Rusia, es el país que no compró, pero se apoderó de una buena parte del territorio mexicano, después entró en otro tipo de negociaciones. Y a propósito, que por eso me he referido a este tema, de ese tipo de transacciones y negociaciones, Bernardo Vega acaba de publicar un libro muy interesante. Él se refiere al conflicto racial en el intento de anexión de lo que es hoy el territorio de República Dominicana a los Estados Unidos. Y habla, pues, básicamente de una operación que tuvo al punto de concretarse con el presidente Buenaventura Báez. Pero, ¿qué es lo que conecta con esta propuesta de Trump? ¿Cuál es la similitud? Bueno, la similitud, y eso lo expone muy bien Bernardo Vega en este libro, es que el presidente Ulises Grant quería comprar la República Dominicana. Quería adquirir la República Dominicana. No solo era pues la bahía de Samaná, no, era la República Dominicana. Y el propósito de adquirir la República Dominicana y sumarla a la Confederación de Estados de los Estados Unidos, es decir, nosotros fuéramos un estado más de los Estados Unidos, era con el propósito de establecer aquí una colonia de negros libertos para ahorrar parte del problema social que se creaba cuando el esclavo recobraba la libertad, cuando se abolía la esclavitud. Ya había una igualdad de supuesta de derecho, pero en los hechos eso nunca fue así. Y lo demuestra todo el movimiento que hubo que desarrollar por los derechos civiles que encabezó Martin Luther King. Entonces, sí, así como se propuso, como ahora un presidente habla de comprar Groenlandia, otro presidente dijo, vamos a adquirir la República Dominicana. Haití no les interesó tanto por el ejemplo que habían dado los negros esclavos de Haití, de liberarse, de insubordinarse contra sus amos, etcétera, etcétera. Entonces, sí interesaba a la República Dominicana para convertirla en un estado, y esto es especie de Sierra Leona, especie de Liberia,
que Liberia se crea con esos fines de enviar allí los libertos para que se desarrollaran allí en un ambiente social de cierto equilibrio. Y entonces esto demuestra que no son ideas que andan así sueltas, sino que forman parte de lo que ha sido el pensamiento tradicional de Estados Unidos, de lo que ha sido el destino manifiesto, de lo que ha sido la doctrina Monroe. Entonces, lo que tiene que ver con el caso este de Groenlandia, sencillamente con esto lo que se ha iniciado es una tomadera de pulso. Es una tomadera de pulso, es una medición de opinión pública y es un inicio de negociación en la que la última opinión es la de Dinamarca, porque ahí hay opiniones que tienen más peso a la hora de la hora. A la hora de la hora, ¿qué piensa China de esto y qué piensa Rusia? Entonces, ¿qué pasa? Que los chinos tienen su propio conflicto con situaciones similares a la de Groenlandia, porque ellos en el llamado mar meridional de China, donde está Taiwán, hay una serie de islotes y de islas ahí que China entiende que son China. Estados Unidos ha estado del lado de Taiwán protegiendo a esas islas y protegiendo a esos países, pero China, en función de su conflicto que tiene en el mar meridional de China, pudiera entrar en cualquier transacción en el Ártico. Y Rusia, también tiene sus propias situaciones. Es decir, que a la hora de determinar una cosa como esta, hay tres elementos. Bueno, hay un cuarto que sería Europa plenamente, así como esto cae en Europa, pero lo que diga el reino de Dinamarca, etcétera, en términos geopolíticos, es insignificante a la hora de tomar una decisión como esa, que otros países que no tienen la soberanía de esa isla, que es una isla que se le dio pues autonomía, aunque todavía la menos de 60,000 gente que viven allí son subsidiadas por Dinamarca. El 60% del presupuesto lo manda Dinamarca porque todavía allí no se han creado las condiciones para que una isla tan rica pueda ser productiva, pero la cantidad de recursos naturales con el fenómeno que se viene dando del deshielo, pues ya va provocando ciertos intereses ahí. Entonces, no es un loco pateando y que se le ocurre cualquier cosa el que aparece y hace una propuesta como esa, por más descabellada que esa propuesta esté luciendo en estos momentos. Bueno, señores, miren, algunas cosas que tienen que ver con campañas negativas, con cosas que uno no se explica cómo ocurren. Yo sé que aquí hay gente que no se detiene absolutamente ante nada. Escuchaba el comentario que hacía Humberto sobre este interés de dañar innecesariamente a Berlinesa y hasta a sus hijos, que uno no se lo explica, ¿no? Porque como que debe haber algún tipo de detención. Pero antes, pues se ha planteado, bueno, además de la cuestión esta del montaje que denunció Reinaldo Pared, donde se coloca una fotografía, se le quita a la persona que está al lado de Reinaldo y se coloca a César Emilio Peralta para insinuar que había relación, y esto se empieza a difundir y hay gente que no averigua si una cosa es verdad o es mentira para su reproducción. Pero eso es una cuestión totalmente falsa. Totalmente falsa y un montaje. Y bueno, eso no
no va para nada con Reinaldo Paredes. Pero otra situación es la que se da con Sigfrido Pared Pérez. Como una persona dijo en un programa que un señor que había sido pareja de Lady Vázquez, pues era supuestamente subdirector o asistente de Sigfrido Pared en el DNI, pues he visto que también algunas personas le han dado reproducción a eso y eso es totalmente falso. ¿A quién me refiero? Es el coronel, el excoronel Carlos Concesión. Este señor está pues denunciado por los Estados Unidos como parte de la red de el señor César Emilio Peralta, y el rol que se le atribuye a este caballero es que él es como el gerente de las discotecas del señor César Emilio Peralta, el señor Carlos Concesión. Pero este señor Carlos Concesión nunca fue asistente de Carlos Ariel Concesión, nunca fue Carlos Ariel Fernández Concesión, nunca fue asistente de Sigfrido Pared Pérez. El asistente en esa época de Sigfrido Pared Pérez es Muñoz Delgado, que Muñoz Delgado es actualmente el director de migración. Ese era el asistente de Sigfrido Pared Pérez. Es cierto que este señor estaba en el DNI. Estaba en el DNI por la vinculación política que tenía en ese momento. Lo mandaron al DNI, pero este señor no tuvo ningún rol, ningún papel en el DNI. Y prueba de que no era así es que ese señor fue apartado de ahí, pero hace mucho tiempo, pero nunca fue asistente de Sigfrido Pared Pérez. Nunca lo fue. Entonces, lo que comentábamos hace poco tiempo, bueno, señores, ustedes saben lo que es, porque eso hay cosas que son hasta criminales. Son criminales. Usted sabe lo que es que unos niños llegan un día al colegio acompañado de su padre, que tenía la costumbre de llevarlos todos los días al colegio, va con ellos, participa en la celebración de la despedida del año escolar, y esos niños ya con conciencia de lo que era su padre, por lo menos 2 de ellos, jamás vuelven a ver a su padre hasta que pues hay que llevarlo a un lugar donde lo tienen tendido, donde él no puede hablar, donde ellos no entienden el acontecimiento que está ocurriendo y donde hay que explicarle que jamás lo volverán a ver. Y desde luego que eso no puede lograrse con éxito sin toda la asistencia profesional, psicológica, sin el cariño, sin el aprecio de una familia, sin el rol de una escuela, una serie de elementos que tienen que conjugarse para poder suplir eso. Pero poco tiempo después, aún con esa situación que es prácticamente incurable, son cosas que se trata de que afecten lo menos posible a las personas, pero son cosas que se van acumulando. Entonces, poco tiempo después, esos niños, sin que tengan explicación para eso, ven desaparecer a su tío, que después de la muerte, de la desaparición de su padre, pues se acerca mucho más a ellos,
se encariña mucho más con ellos porque está tratando de que sientan lo menos posible la ausencia, digamos, insustituible que ya ellos están experimentando. Bueno, se produce esa situación también muy lamentable. Uno de esos niños, de nuevo, tiene que ser sometido a todo tipo de ayuda, porque él queda con la sensación de que uno se levanta, pero no sabe si uno se acuesta, que le puede pasar cualquier cosa, porque un día vio partir a su padre, otro día el tío partió, pero de manera sorpresiva e inexplicable. Entonces, ustedes se imaginan todo el trauma que eso significa para una madre que encima de su propio trauma, de su propia situación, tiene que consagrarse pues a cuidar, a atender a sus hijos, a velar por sus hijos. Ustedes se imaginan lo que es el abuso de colocar, aunque desde luego el rostro no se identifica, pero ellos saben que son ellos. Y sus compañeritos de colegio saben que son ellos. De exponer, pero sin la menor necesidad de exponer a esa madre, a esos niños públicamente. Pero, señores, pero sin ningún maldito vínculo con la cosa que se está investigando. Porque tú me puedes decir, bueno, perfecto, esto es doloroso, pero que aquí hay vínculos. Mira, esto además de la cuestión familiar, que no la escoge nadie, porque usted incluso escoge a sus amigos, escoge su pareja, pero usted no escoge los hermanos. Son buenos o son malos o son cosas, pero son sus hermanos que usted no lo escogió. Entonces, además del vínculo sanguíneo, fíjate que se está investigando una red de lavado, y en esa red de lavado hay negocios comunes, hay una serie de actividades comunes que vinculan, que arrastran a esta persona a eso. No. Es sencillamente por el morbo, por el abuso de exponer a una persona y asociarla e intentar asociarla con algo que no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y yo no sé cómo se pretende que así se está haciendo alguna contribución o que con un crimen, porque eso es criminal, señores. Eso es un abuso incalificable. Incalificable, pero bueno. Ya veremos. Cambio y fuera.